Vamos a realizar a continuación un primer ejercicio práctico que consistirá en este caso en la resolución a través del método de rigidez directa de las fuerzas de reacción y desplazamientos y esfuerzos también de una barra doblemente empotrada. Es una barra cilíndrica que está diseñada con tres secciones transversales diferentes. Así que el enunciado dice así: una barra cilíndrica de diferentes secciones transversales está sometida a dos fuerzas en los puntos A y B. Aquí en el centro de la ilustración podemos observarlo, A y B. Y la barra está hecha de un acero IC 1020 con módulo de elasticidad igual a 200 gigapascales. Usando el método de rigidez directa, determine las fuerzas de reacción en ambos extremos, los desplazamientos de la barra en los puntos de aplicación de la carga A y B, los esfuerzos en cada segmento de la viga, que serían esfuerzos axiales, y los desplazamientos en los puntos específicos D y C. Bien, entonces, bueno, tenemos la barra, tenemos todos los datos asociados, el diámetro en cada una de las secciones, las longitudes y por supuesto el hecho de que sean barras o que los extremos, mejor dicho, estén empotrados es sinónimo de que tenemos unas condiciones de borde conocidas. Entiéndase que hay unas fuerzas de reacción tanto en este extremo como en este extremo, pero también, y mucho más importante, hay unos desplazamientos equivalentes a cero tanto en este punto como en este punto. ¿Sí? Sería cuestión de verlo como unas condiciones de borde. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es un diagrama de cuerpo libre del problema. Entonces, tenemos que, desde el punto de vista de las fuerzas, tenemos por supuesto este arreglo de fuerzas que lo vamos a hacer exactamente como si fuese la teoría del resorte, como si toda la barra fuese un resorte, o mejor dicho, como si toda la barra fuese una suerte de tres resortes concatenados en nodos que están vinculados en este punto 1, 2, 3 y 4 respectivamente. ¿Sí? Por eso, a diferencia de un diagrama de cuerpo libre normal o estándar, la fuerza de la derecha sigue apuntando hacia la derecha en vez de hacia la izquierda para mantener el equilibrio. No significa que el equilibrio no se mantenga, significa que simplemente estamos haciendo una correspondencia o una analogía con el ejemplo teórico de los resortes concatenados para unirlo luego a un razonamiento directo con el método de rigidez que estamos aplicando. Si estuviésemos resolviendo esto desde el punto de vista de la metodología de mecánica de materiales tradicional, bueno, nos bastaría hacer una sumatoria de fuerzas horizontales. Esta fuerza eh, probablemente podría apuntar hacia la izquierda. Eso nos da una ecuación en donde las incógnitas serían RF1, la fuerza de reacción F1, y RF4, que sería la fuerza de reacción F4, o en el punto 4, y quizás pudiéramos tomar una sumatoria de momentos, dado que tenemos las longitudes de cada tramo, entonces puede ser una sumatoria de momentos en 1 o en 4 para anular una de las incógnitas y nos dan dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos resolver. Sin embargo, lo que obtendríamos ahí sería la fuerza R1 o RF1 y la fuerza RF4, pero no tendríamos mayor información sobre los desplazamientos. Por eso vamos a emplear en esta ocasión el método de rigidez directa y para ello pues tenemos que recordar que la relación de fuerza-desplazamiento para cada uno de los elementos o para cada uno de estos resortes disfrazados sería en este caso pues la matriz de rigidez multiplicada por el desplazamiento nos da igual a la fuerza. Y esto lo tenemos para el elemento 1, elemento 2 y elemento 3. También hay que considerar, por supuesto, las condiciones de borde.
en donde el desplazamiento tanto en el punto 1 como en el 4 es igual a 0. También, por supuesto, tendríamos que aquí hacer una suerte de acotación o de denominación en donde la fuerza 1,1 que corresponde al nodo número 1 sería igual a la fuerza 1 o en pocas palabras a la fuerza de reacción 1 y la fuerza 3,4 sería equivalente a la fuerza RF4 o F4 simplificado, que sería la fuerza justamente en este nodo final derecho 4. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver este problema manualmente y de hecho nos vamos a apoyar en una hoja de Excel. En esta hojita de Excel tenemos la plantilla del problema. Tenemos, digamos, dos hojas. Una en donde el problema ya está resuelto para que para fines de aprendizaje todo sea mucho más simple. Y una plantilla en donde el problema no está listo, lo cual nos permite en este momento resolverlo paso a paso. Tenemos la ilustración del problema original y lo que hacemos acá es tomar nota de todos los datos conocidos. Entonces nos es conocido, por ejemplo, el módulo de elasticidad que nos es dado en gigapascales. Ahora, considerando que todo el problema está dispuesto en milímetros, muy probablemente nos convendría trabajar en megapascales. Hay que recordar que un pascal es equivalente a un newton sobre un metro al cuadrado. Y los megapascales son equivalentes a un newton sobre milímetros al cuadrado. Así que una manera cómoda de trabajar para que no tengamos que hacer conversiones y todo ello sería simplemente pasar de gigapascales a megapascales. Luego tengo los datos correspondientes a los tres diferentes diámetros de las tres diferentes secciones de la barra. Tengo las longitudes L1, L2 y L3 que las vamos a usar dentro de muy poco. Y tenemos la fuerza en el punto A que correspondería al punto número 2 de menos 50.000 newton, menos porque estamos partiendo de un sistema de coordenadas con 0 acá en el extremo izquierdo y que apunta hacia la derecha, por supuesto. Entonces, si vamos en sentido contrario, sería menos 50.000 newtons en este caso. Y en el punto B, vamos a llamarlo una fuerza 2, sería equivalente a 100.000 newtons hacia la derecha. Ahora bien, podríamos empezar calculando las áreas de los diferentes tramos. Y si esto es una barra cilíndrica, pues el área transversal es un área circular. Recordemos que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Y aquí en este primer caso, para el área igual a 1, vemos la fórmula. Sabemos que es pi por el diámetro que es 25, lo tenemos acá. El diámetro de 25 milímetros sobre 2, todo eso elevado al cuadrado. Podemos simplemente copiar la fórmula y pegarla en esta celda. Cometí un errorcillo. Aquí vamos. Simplemente lo que hacemos es corroborar la fórmula está correcta y aquí pues lo que hacemos es aplicar la misma fórmula sobre esta celda y lo que hacemos es cambiar el de 18 por esta celda que correspondería al diámetro número 2. Tenemos una segunda área y luego una tercera área que correspondería a esta fórmula también, que es equivalente, solo que tenemos que cambiar simplemente este diámetro por el diámetro número 3. ¿Sí? Podríamos acomodar esto un poco desde el punto de vista de las cifras significativas, quizás dejarlo en 2 decimales.
Y procedemos en este caso a resolver las distintas constantes de rigidez que tiene el elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Ahora, en este caso, a diferencia de un resorte normal, tenemos que recordar que la rigidez de una barra cilíndrica viene dado por el área multiplicada por el módulo de elasticidad sobre la longitud. Entonces, por ejemplo, para el caso K igual a 1, tenemos que el área 1 va a multiplicar al, eh, a la constante de elasticidad, que va a ser la misma para los tres elementos, y todo esto va a estar dividido sobre la longitud 1, que es 125 milímetros. Como todo lo estamos manejando en milímetros, las unidades coinciden y tenemos esta primera K1 o primera constante de rigidez. Hacemos lo propio con K2, que vendría siendo el área número 2 multiplicada por E sobre la longitud número 2. Y hacemos lo mismo con K igual a 3, que sería el área 3 por el módulo de elasticidad sobre la longitud 3. Muy bien. Y ahora lo que podemos hacer es plantear nuestra matriz global de rigidez, o la matriz global de la resolución del método de rigidez directa, porque estaríamos no solamente contemplando la matriz global de rigidez, sino también estaríamos resolviendo el vector global de fuerza y el vector global de desplazamiento. ¿Cómo es nuestro vector global de fuerza? Bueno, la sumatoria o el aporte de la fuerza 1, 2, 3 y 4, o el aporte de la fuerza en el nodo número 1 con el aporte de la fuerza en A, el aporte de la fuerza en B y el aporte de la fuerza de reacción en 4. Entonces tendríamos RF1 como primer elemento, menos 50.000 como segundo elemento, más 100.000 como tercer elemento y finalmente RF4 como la fuerza de reacción que está en el extremo derecho de la barra. Aquí hasta ahora está todo muy sencillo. También recordemos que la matriz global de rigidez está compuesta por la sumatoria de las matrices de rigidez de los elementos 1, 2 y 3. Y la forma de ensamblar una matriz global, esto lo podemos recordar de la deducción teórica que hicimos en el módulo número 1 con el método residual, es básicamente esta, ¿no? Es como tomar en cuenta la primera matriz más la segunda matriz más la tercera matriz a través de esta correspondencia. Entonces, de hecho, podríamos hacerlo manualmente poco a poco para que se vea cómo se va armando. Aquí, por ejemplo, sabemos que esto es igual a K1. Y una forma de hacerlo es simplemente armando primero la diagonal y luego viendo los elementos aledaños. Entonces esto es K1. Esto sería igual a K1 más K2. Esto sería igual a K2 más K3. Y finalmente esto sería igual a K3. ¿Ok? Aquí tenemos la diagonal de la matriz de rigidez lista. Aquí tenemos que esto es menos K1. Así que ponemos menos K1. Lo cual significa que esto que está acá también es igual a este menos K1. Sabemos que esto va a ser menos K2. Así que copiamos y simplemente volvemos a copiar acá. Esto va a ser igual a esta celda. Y esto va a ser igual a menos K3. Lo cual significa que colocamos un menos, el K3 acá. Y esta celda de abajo va a ser equivalente a esto. Muy bien. Y todo lo que sobre va a ser exactamente igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto es 0. Esto es 0.
0 y 0. Muy bien. Tenemos ya nuestra matriz de rigidez global ensamblada, compuesta. Y el vector de desplazamiento global también lo podemos armar o deducir desde el punto de vista de una apreciación del problema. El desplazamiento en el elemento 1 es igual a 0, ¿sí? El desplazamiento en el elemento 2 es desconocido, vamos a llamarlo de 2. Igual el desplazamiento en B o en el elemento 3 sería de 3. Y el desplazamiento acá, que sería el extremo derecho empotrado, también es igual a 0. Tenemos todo esto. Así que si de manera cualitativa pudiésemos mapear el problema en K por D igual a F, en nuestro arreglo de elementos finitos, como lo hemos hecho hasta ahora, simplemente, bueno, esto sería esta matriz de rigidez. Voy a pegarlo con los valores, multiplicada al vector de desplazamiento global, y todo esto es igual a la matriz o al vector de fuerzas, ¿no? Ahora, esto podemos resolverlo directamente o en una calculadora científica o en un programa, por ejemplo, en MATLAB, o incluso aquí en Excel se puede hacer. Sin embargo, pudiéramos hacerlo a través de una metodología un poco más manual, que consiste en transformar todo esto en un sistema de ecuaciones lineales. Tendríamos un sistema de ecuaciones de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. 4 ecuaciones, y las incógnitas serían, por supuesto, RF1, D2, D3 y RF4. ¿Cómo construimos estas ecuaciones? Bueno, simplemente haciendo las operaciones correspondientes con relación a la multiplicación de matriz por vector. Por ejemplo, en el primer caso tendríamos este valor multiplicado por 0 es igual a 0. Luego tendríamos este menos 785.398 por D2. Y lo podemos dejar acá, por ejemplo aquí, es 785.398 D2. Luego tendríamos 0 por D3 es igual a 0. Y 0 por 0 es igual a 0. Y todo eso va a ser igual a RF1 positivo. Ahora, si quisiéramos transformar la ecuación en donde el término derecho de la ecuación sean solamente números, entonces lo que hacemos es que este RF1 positivo pasa al lado izquierdo negativo. Tendríamos menos 785.398 de 2 menos RF1, y todo esto igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos acá en esta primera ocasión? Vamos con la segunda. Este valor por este es igual a 0. 135.000, perdón, 1.350.000 y tanto por D2 sería justamente ese valor. Luego tendríamos menos 565.000 por D3, queda en la ecuación, y 0 por 0 es igual a 0, ¿ok? Todo eso va a ser igual a menos 50.000. En este caso, como el vector de resultados es un número, no haría falta ningún tipo de cambio. Vamos con la tercera ecuación. 0 por 0 es 0. Este valor por este valor queda. Este valor por este valor queda. Y esto por esto es igual a 0. Y todo esto es igual a 100.000 positivo. La ecuación queda tal cual como está. Y vamos con el cuarto valor. Me parece que aquí debería estar un 0. Creo que lo he omitido. Muy bien. En el cuarto valor tenemos 0 por 0 es 0. 0 por D2 es 0. Este valor por D3 queda. Y este por este es igual a 0. Todo eso, este millón 5.000
309 multiplicado por D3 es el único valor que sobrevive, y todo eso va a ser igual a RF4. Sin embargo, si queremos dejar este vector de resultados solamente en términos numéricos, sin incógnitas, pasamos el RF4 negativo y nos queda pues menos este valor por D3 menos RF4. Multiplicamos todo por menos 1 y nos queda entonces esta cuarta ecuación que corresponde a lo que vemos acá. Y ahora sí tenemos desde el punto de vista tradicional un arreglo de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, y podemos utilizar las potencialidades de Excel para resolver esto a través de multiplicaciones de matrices. Entonces aquí lo que he hecho simplemente es disponer de los coeficientes que acompañan a las incógnitas. Recordemos, nuestras incógnitas son D2, D3, RF1 y RF4. Y en la primera ecuación, por ejemplo, tenemos que el coeficiente de D2 es este valor. El coeficiente de D3 no existe, es 0 porque D3 no está acá. RF1 es simplemente un 1 por acá y RF4 no existe, por lo tanto es 0. Y hacemos lo propio con cada uno de los coeficientes, ¿sí? Teniendo como resultados entonces valores estrictamente numéricos. Lo primero que podríamos hacer en consecuencia es calcular la inversa de esta matriz. ¿Por qué? Porque a través de la inversa de esta matriz podemos multiplicar la inversa por este vector de resultados y nos va a dar directamente las incógnitas que estamos buscando. Entonces, el procedimiento sería seleccionar todo el espacio en donde debería estar la matriz inversa, y lo que hacemos es irnos acá a la fórmula. Vamos a llamar esto M inversa, y la base, y lo que vamos a hacer es simplemente tomar toda esta matriz que es 4 por 4, cerramos con el paréntesis, y para que el valor no solamente esté en esta celda, sino que esté propagado en toda la matriz, lo que hacemos es Control Shift y le damos a la tecla Enter, ¿sí? Y aquí tenemos la inversa de nuestra matriz o de nuestro arreglo algebraico lineal que está acá, ¿sí? Esto nos da la inversa de la matriz, y lo que nos faltaría es multiplicar la inversa de la matriz por el vector de resultados para obtener las incógnitas. Entonces hacemos lo propio, elegimos el espacio en donde van a estar esas incógnitas, y luego lo que hago es invocar una función que se llama mmul, que significa multiplicación de matrices. Y el argumento es simplemente elegir una primera matriz, que sería mi matriz inversa, luego punto y coma, y después elijo la segunda matriz, que en este caso sería la matriz o vector de resultados. Cierro con un paréntesis, y para que se propague en toda la selección, simplemente pulso o presiono Control, Shift, Enter. Y aquí tenemos el resultado de las incógnitas. De frente obtenemos el desplazamiento en el punto 2 o en el nodo 2, el desplazamiento en el nodo 3, la RF1 o la fuerza de reacción de la izquierda, y la RF2 o la fuerza de reacción a la derecha o en el nodo número 4. Ya con esto hemos resuelto dos de las preguntas del problema planteado. Nos piden también calcular los esfuerzos axiales o los esfuerzos, pero como son fuerzas de tracción a través de toda la estructura, entonces simplemente se trata de esfuerzos axiales, cuya definición es muy sencilla, simplemente consiste en la fuerza sobre el área. Entonces tendríamos que calcular la fuerza en el tramo 1, la fuerza en el tramo 2 y la fuerza en el tramo 3. Las áreas ya las tenemos calculadas y vamos a ello, ¿no? La fuerza 1 no sería más, si observamos aquí la gráfica, si hacemos un corte, sería simplemente
la RF1. Entonces esto que acabamos de calcular sería simplemente el mapeo de este valor en esta celda. Mientras que la fuerza 2 sería, si vemos acá el diagrama, la fuerza RF1 positiva menos los 50.000 que están en el nodo número 2. Entonces sería equivalente esto a la RF1 menos 50.000. ¿Sí? Y obtenemos este valor. Y la fuerza 3, vamos a apreciar la gráfica por un segundo, sería la RF1 positiva menos 50.000 más 100.000, ¿ok? Y esto sería entonces RF1 menos 50.000 más 100.000. Muy bien. Y nos da este valor. Fíjense, por ejemplo, que si quisiera validar que todo estuviese en equilibrio, la RF2, que es la fuerza final, la que está en el extremo número 4, es exactamente igual a este valor. Así que si yo resto esto con esto, me va a dar 0. Continuando con el tema de los esfuerzos, esto va a ser igual entonces simplemente a la fuerza 1 sobre el área 1 que la tengo aquí arriba. ¿Sí? Tenemos 19.52 megapascales. Vamos con los esfuerzos número 2, que van a ser equivalentes a la fuerza 2 sobre el área 2. Y hacemos lo propio con el esfuerzo 3, que sería la fuerza 3 sobre el área 3. Muy bien. Y ya tenemos otra pregunta respondida. Entonces, 19.52 megapascales, 158.83 megapascales y 74.09 megapascales. Muy bien. Y finalmente nos piden los desplazamientos correspondientes en el punto D y en el punto C. Ahora, esto es muy interesante porque recordemos que estamos analizando casos elástico lineales y de hecho la forma de poder resolver esto desde el punto de vista teórico o la analogía teórica que hemos dispuesto para resolver estos casos es que cada uno de los elementos de la barra cilíndrica corresponde a un resorte, ¿sí? A un resorte lineal, lo cual corresponde a su vez a que se cumple la ley de Hooke. Por lo que podríamos establecer lo siguiente: si, por ejemplo, en 125 milímetros tengo un desplazamiento en el punto A dado, entonces podríamos decir que a los 60 milímetros tenemos un desplazamiento desconocido D. En pocas palabras, lo que estoy planteando no es más que una simple y llana regla de 3, por lo que si me acerco acá abajo y lo planteo así, si yo quiero saber el desplazamiento en D, tendría, si este planteamiento, ¿no? Si el desplazamiento en A es D2, que lo calculé aquí arriba, que es menos 0.012, o vamos a dejarlo simplemente en términos de magnitud 0.012, si el desplazamiento en A es 0.012, entonces el desplazamiento en D será X, ¿sí? Y sabemos que el desplazamiento en A, o en pocas palabras, si 125 milímetros o si a los 125 milímetros obtenemos un desplazamiento en A de 0,012, entonces a los 60 milímetros obtendremos un desplazamiento en D. Sería 60 por el desplazamiento acá 0.012 sobre 125. Es decir, la regla de 3 indicaría 60 por 0.012, que es el desplazamiento en A, sobre 125 milímetros. Y me da entonces, y tiene sentido, que el desplazamiento en D es prácticamente la mitad del desplazamiento acá. ¿Por qué? Porque 60 es casi la mitad de 125.
Entonces, existe una correspondencia lineal, ¿ok? Con relación al punto C tenemos exactamente lo mismo, solo que habría que hacerlo de derecha a izquierda. Por ejemplo, si vemos que a los 160 milímetros obtenemos un desplazamiento en B equivalente a 0.06 milímetros, ¿cuál sería entonces un desplazamiento a los 80 milímetros? Y como todo esto obedece o está sujeto a la ley de Hooke, podemos deducir inmediatamente que a la mitad de esto, si obtenemos 0.06, entonces a la mitad obtenemos la mitad de desplazamiento, 0.03. Pero podemos plantearlo elegantemente diciendo, si a los 160 obtuvimos 0.06, correcto, a los 80 obtendremos X, lo cual significa que esto es igual a 80, vamos a llamar a esto aquí 80 por 0.06, que es el desplazamiento en 160 entre 160. Y todo esto es equivalente entonces a 0.03 milímetros. Y ya con esto resolvemos todo el problema, ¿ok? Es bien interesante resolverlo de esta manera. Y observamos que esto es equivalente a la plantilla del archivo o de la hoja de Excel que ya estaba resuelta. Muy bien.